Muy buenos días, rofeños, ¿cómo estáis? Soy Carlos Delgado, soy técnico de cultura en el Ayuntamiento de Las Rozas y también soy historiador del arte y hemos abierto este canal con el propósito de que aunque estemos en casa, aunque no podamos salir, poder seguir disfrutando de las exposiciones que hasta hace poco podíamos ver en Madrid. Entonces mi propuesta es invitaros a acompañarme, permitirme que sea un poco el guía, el maestro de ceremonias, por así decirlo, de esta revisión que vamos a hacer de algunas de las exposiciones de arte contemporáneo, de arte actual, más interesantes que se han podido ver en Madrid en los últimos meses. Y hoy la propuesta que os hago es Tropic Ana, el título de la exposición sobre Ana Mendieta, que hasta hace muy poco podíamos ver en la galería madrileña, en la calle Doctor Furquet, Nogueras Blanchard. En esta galería pudimos encontrar la primera individual que se hacía de Ana Mendieta en España desde el año 1997. Era importante revisar su trabajo y a lo largo de este vídeo os voy a explicar por qué, cuál es la importancia y cuál es la historia interesantísima, dramática también en algunos aspectos, deslumbrante en la mayoría, de esta artista cubana. Así que vamos a empezar por averiguar quién es Ana Mendieta. Pues algunas de estas piezas que habéis visto en este pequeño vídeo, que corresponde a la exposición que le hicieron a Ana Mendieta en el Jeu de Paume de París, eh, como ven, no tienen nada que ver con lo que entendemos como el arte en un sentido tradicional. No vemos pinturas, no vemos esculturas entendidas como a una autonomía volumétrica, sino que estamos viendo otra cosa. Por eso la obra de Ana Mendieta, si nos aproximamos a ella, tenemos que entenderla dentro del contexto, que son esos años 70, donde el mundo del arte, por lo menos las propuestas y los artistas más de vanguardia, con un sentido más crítico con respecto a lo que se estaba haciendo, a la tradición heredada, empiezan a plantearse nuevas concepciones, ¿no? Y sobre todo esas nuevas concepciones vienen determinadas por la deconstrucción crítica, es decir, discutir, interpelar, plantear alternativas al concepto tradicional de arte, a ese objeto artístico aurático que nos encontramos cuando vamos a un museo tradicional, ¿no? El Prado, ¿no? Esas meninas son es una pieza, un objeto fetiche, que tiene una existencia más allá de que nosotros le estemos mirando o no. Este tipo de arte que se empieza a desarrollar ahora, un arte que es el de la desmaterialización del objeto artístico, va a dar mucho más importancia al proceso. Se disuelve en ese sentido el carácter objetual de la obra y lo que importa son, como digo, incidir en los procesos, incidir en el desarrollo del trabajo más allá que el trabajo propiamente dicho, ¿no? Los materiales también son distintos, claro, a los tradicionales. Ahora el material no es un bloque de mármol o un lienzo, sino que puede ser el propio cuerpo o puede ser la naturaleza. Hay todo un movimiento en esta desmaterialización del objeto artístico que es el land art, donde la naturaleza, la tierra, o en un espectro mucho mayor, ¿no? No solamente la tierra, sino todo lo que entendemos como naturaleza puede ser concebido como material artístico. Y también una mayor atención al público, es decir, esa idea que os decía que las meninas siguen allí independientemente de que no las miremos, pues este arte que empieza a desarrollarse ahora en los años 70 tiene una incidencia también en la participación del espectador. Pero bueno, lo vamos a ir, esto es para contextualizar y no sorprendernos demasiado con unas piezas que en principio no parecen museables, unas piezas efímeras. Veremos que esto tiene también su truco y como la propia Ana Mendieta las documentaba a través de fotografía casi como souvenirs, podemos decir, ¿no? Y que eso es luego lo que se comercializa y se musealiza dentro del mundo del arte. Pero por no disgregarme, vamos a seguir viendo algunas cosas. Antes de las obras de Ana Mendieta, yo creo que es muy interesante que incidamos en su biografía, porque determina mucho, muchísimo, de hecho, lo que ella va a contar en su trabajo artístico. Esta es Ana Mendieta.
Ella nace en La Habana en 1948 y va a morir en extrañas circunstancias en Nueva York en 1985. Luego aludiremos a ello. Es decir, apenas cumplidos o poco antes de cumplir los 38 años en realidad. Pero para entender de dónde nacen buena parte, de dónde nace buena parte de sus dilemas, de sus reflexiones más personales, nos tenemos que ir a un momento muy determinado, que es cuando ella tiene 12 años. Y porque es precisamente a los 12 años cuando Ana Mendieta llega a los Estados Unidos. Pero no llega por voluntad propia, llega a través del operativo Peter Pan, que fue una maniobra coordinada entre el gobierno de los Estados Unidos, con la CIA a la cabeza, la Iglesia Católica y los cubanos que se encontraban en el exilio, a través del cual más de 14.000 niños fueron llevados de Cuba a Estados Unidos. La idea de este operativo era separar a los niños de sus padres y llevarlos a diferentes estados para rescatarlos, protegerlos, como lo queramos decir, de las doctrinas castristas, de las doctrinas comunistas. Y este exilio involuntario va a determinar enormemente este arrancarla de raíz de sus raíces, valga la redundancia, va a determinar enormemente su trabajo y ella va a intentar construir esa identidad perdida, va a tener que calmar esa sed de ser, como ella mismo señaló en alguna ocasión. Pues esta situación que les acabo de contar, la del operativo Peter Pan, por supuesto va a determinar enormemente el discurso de Ana Mendieta. Pero también es cierto que se ha utilizado de manera muy recurrente una especie de simplificación del discurso de Ana Mendieta. Como ella también utiliza determinadas procesos rituales de las religiones sincréticas afrocubanas, alude a ella misma, a su cuerpo, su identidad, se ha leído su obra en ese sentido, ¿no? Como una revisión constante de sus traumas o bien como una revisión constante de determinadas tradiciones espirituales. Sin embargo, su obra, y es aquí donde quiero incidir, es mucho más que eso. Yo creo que Ana Mendieta lo que plantea, y lo explica muy bien María Ruido, que es en una de las pocas monografías en español que hay sobre Ana Mendieta, era una artista absolutamente involucrada en su tiempo y con un posicionamiento político, primero como mujer y como latina, y con todo el proceso de discriminaciones que eso, por supuesto, implicaba. Ella habla por una voz, podemos decir, subalterna, ¿no? Ahora veremos alguna pieza a este respecto. Y por otro lado, como comentaba antes, ella está en la vanguardia de ese grupo de artistas, sobre todo en el contexto norteamericano, que reaccionan frente a la modernidad formalista, esa modernidad de los años 50, 60, que había triunfado a través del expresionismo abstracto, que tenía su momento culmen ya en el minimalismo, en esos objetos tan pulidos del minimal, y que abogaba por unos procesos de desmaterialización, donde los procesos fueran lo importante, la acción, el hecho de desarrollarlo y no el objeto artístico en sí mismo, y que predicaban también, en cierto sentido, una involucración del propio espectador, que formara parte de la obra. Por eso la obra de Ana Mendieta necesita una revisión mucho más amplia de cómo ha sido leída hasta ahora. Pero vamos a ver algunas de sus primeras piezas antes de llegar a la serie Siluetas, que es muy determinante en su trabajo. Pues esta pieza es una acción, es decir, una propuesta donde es su cuerpo, como estamos viendo aquí, el material con el que trabaja, el material primordial. Su cuerpo sobre cristal, que es así como se llama esta pieza, Plasmody de 1972, y vemos cómo Ana Mendieta exprime y experimenta los límites de la carne en ese proceso de exprimirla, violentarla simbólicamente contra ese cristal, que es un elemento transparente, que no vemos, pero que está ahí, que nos determina, ¿no? Los sistemas de control social son así, no los vemos, pero nos determinan y nos deforman también, podemos decir, nuestra manera de comportarnos. Pero también podemos leer esta pieza como una denuncia de la violencia hacia las mujeres. La artista se pega al cristal diferentes partes del cuerpo que aparecen deformadas, que parecen golpeadas. En este sentido, nos encontramos con una artista involucrada en un posicionamiento político, como decía antes.
En Estados Unidos, Ana Mendieta va a estudiar Bellas Artes en Iowa y allí va a hacer algunas acciones muy importantes, como esta, por ejemplo, Gente mirando sangre, donde ella dispone algo viscoso parecido a la sangre en la puerta de su casa, y lo que hace es observar la reacción de la gente que pasa y que descubre ese líquido sospechoso que discurre bajo una puerta, es decir, que procede de una intimidad donde ha ocurrido una violencia que no sabemos cuál es, y cómo la gente transita por encima de esa sangre sin apenas percatarse o percatándose, pero sin hacer nada al respecto. Pues ya vamos viendo algunas de las claves sobre Ana Mendieta. El carácter procesual de su trabajo, la involucración en esta última pieza hemos visto de ese público que se convierte en un público activo, un público involuntario y activamente involuntario, y activo involuntariamente, podemos decir, y donde sus materiales, sus procedimientos, su manera de trabajar no tiene nada que ver con la tradición artística, tiene que ver con esa desmaterialización que estamos señalando. Pero vamos a llegar a la serie de siluetas, que es donde se une esa imagen que tenemos todos de Ana Mendieta, de su cuerpo ligado, íntimamente ligado a la naturaleza, en esa búsqueda de identidad, en esa sed por ser que decíamos anteriormente. Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza y hago esculturas en, en, en el paisaje, en el ambiente afuera. Es muy interesante que en el vídeo dice la propia Ana Mendieta: hago escultura en el paisaje, en el ambiente, afuera. Y es que en este momento además va a haber una serie de prácticas muy ligadas en su formalización a lo escultórico, la idea de volumen, de espacio, pero no específicamente escultóricas, como lo que vamos a ver en Ana Mendieta. Y a raíz de ahí hay una crítica de arte norteamericana que se llama Rosalind Krauss, que en un libro, la originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos, va a incluir un ensayo muy interesante que se llama la escultura en el campo expandido, donde habla precisamente de que había una ausencia historiográfica para denominar estas nuevas prácticas, como la espiral de Robert Nixon o lo que hace la propia Ana Mendieta, más allá del propio concepto de escultura, que había quedado de alguna manera eh, eh, demasiado pequeño para abarcar toda esta inmensidad de prácticas sobre el espacio que se empiezan a desarrollar y que ya no son propiamente esculturas. Vamos con las siluetas. Esta es una huella de Ana Mendieta, es la huella de su cuerpo en vez del propio cuerpo, ¿no? Como dice María Ruido, la contingencia en vez de la permanencia. Esta serie de siluetas que la desarrolla entre el año 73 y el año 80, no es que la huella aparezca como un residuo, como no, no, es la búsqueda, es el punto de partida en este vínculo con la naturaleza para alcanzar una existencia propia. Es decir, más allá del canon social, de la idea elaborada que hay sobre lo que significa ser mujer o qué es una mujer, ella se plantea su propia construcción, su propio proceso de búsqueda sobre su propia identidad, que por otro lado es algo característico del arte feminista propio de estos años. Esto que estamos viendo ahora no es Ana Mendieta, es precisamente el trabajo de su marido, del artista minimal Carl Andre, en una exposición que le hicieron aquí en el Reina Sofía, y vemos lo que era el minimal, lo inalterado, lo estandarizado, los materiales industriales que se repiten, el uso de formas geométricas desnudas, eh, es decir, justo lo contrario de ese carácter efímero, liviano, humano, a través de la huella, que tiene el trabajo de Ana Mendieta. Es prácticamente, podemos decir, casi una respuesta a a la solidez formal del trabajo de los minimal. Les animo a que busquen más, lo digo por no alargarnos mucho en este vídeo, que busquen más siluetas de Ana Mendieta en internet, porque son realmente exquisitas en su visualidad, ¿no? En lo que, en verla, sabiendo la historia que hay detrás, que es esa investigación en torno al cuerpo, el vínculo con la naturaleza, ¿no? Esa idea de la mujer, naturaleza. Por ejemplo, aquí en España, Fina Miralles lo va a desarrollar también, ¿no? Los artistas conceptuales de este momento van a plantear un vínculo con la naturaleza especial, ¿no? Pero para ir terminando la historia de Ana Mendieta, comentarles que en el año 85 Ana Mendieta muere en extrañas circunstancias. Vivía en Greenwich Villas, en Nueva York, junto a Carl Andre, el artista minimal que acabamos de ver en la última imagen, cuyo trabajo acabamos de ver.
Y por narrarlo de manera muy rápida, se les oye discutir y a los pocos segundos cae Ana Mendieta desde el piso 34 y por supuesto se mata. Hubo pruebas que acusaban de manera muy evidente a su marido, a André, pero salió absuelto. Bueno, pues a partir de este drama, de esta situación dramática, por supuesto, evidentemente, la trayectoria de Ana Mendieta finaliza ahí, pero queda su legado y queda también la duda en torno a su muerte, que es lo que voy a contarles a través de la siguiente imagen. En el año 1992, cuando Carl Andre inaugura en el nuevo Museo Guggenheim en el Soho, justo el día de la inauguración, pues cerca de 500 manifestantes se van a reunir a la entrada del museo y entre ellos un grupo exhibía una pancarta que decía: Carl Andre está en el Guggenheim. ¿Dónde está Ana Mendieta? Entonces, además de esta reunión delante del museo, incluso algunos manifestantes entraron a esta inauguración y distribuyeron fotocopias con la cara de Mendieta sobre las esculturas de suelo de Carl Andre. Y a partir de ahí nos vamos a encontrar con una continuación de este movimiento reivindicativo de la figura de Ana Mendieta. Así ocurrió también, por ejemplo, en la exposición que se hizo de Carl Andre en el Museo Reina Sofía en el 2015, donde numerosas mujeres acudieron con ese lema: ¿dónde está Ana Mendieta? Bueno, les había prometido que les iba a acompañar a la exposición de Ana Mendieta en Nogueras Blanchard. Todavía no hemos llegado a ella. Esto era una amplia introducción para ver también la particularidad que tiene esta exposición, que aparte de ser la primera muestra que se hace en mucho tiempo, muestra individual de Ana Mendieta en España, también presenta unas piezas peculiares que no son las canónicas, las que conocemos de Ana Mendieta, sobre todo una selección de dibujos donde vemos cómo su trabajo era proceso, cómo lo que está plasmando ahí no es un dibujo terminado para ser exhibido, no es una obra en sí misma, sino que es parte de un proceso de investigación para llegar a esa idea. Son como bocetos de un proceso de trabajo mucho más amplio. Y luego algunos vídeos, 3 vídeos en concreto, muy interesantes, pero sobre todo nos vamos a centrar en uno de ellos, que aunque no se lo puedo mostrar como vídeo, a través de las imágenes se lo intentaré contar. Así que vamos con ello. Esta es una vista general de la exposición, que por cierto se llama la Expo Tropicana. Y Tropicana era la firma con la que solía bromear Ana Mendieta con sus familiares y amigos. Esto nos lo cuenta Wilfredo Prieto, que es el comisario de la exposición. Ha sido el que ha elegido las piezas, las ha articulado dentro de un discurso. Y Wilfredo Prieto seguramente le recordarán. Si no se acuerdan bien de su nombre, de quién es exactamente, les digo que es el artista que en esta misma galería puso a la venta un vaso de agua medio lleno por 20.000 euros. Pongo la imagen para que lo recuerden. Pues esto fue en Arco en el año 2015. Como digo, salió a la venta se puso a la venta por 25.000 euros y es una pieza que merece más atención que la que le podemos dar ahora aquí, porque es una pieza que detrás de su aparente banalidad esconde muchas ideas muy interesantes, pero hablaremos de ella en otra ocasión. Vamos con lo que Wilfredo Prieto ha planteado en torno a Ana Mendieta en esta exposición. Pues a esto me refería, son dibujos esquemáticos, sencillos, pero que lo que están planteando seguramente sean líneas de proceso, es decir, líneas de pensamiento en torno a la acción que Ana Mendieta quería llevar a cabo. Esto es un fotograma de una película, no puedo ponerles la película, pero les cuento que es esa idea de representación mediante la ausencia que hemos visto en sus siluetas, pero en esta película del año 75, For Our Person, For Our Body, la figura es evocada con una construcción de ramas, de flores, que se dejan llevar por la corriente de un río en una suerte de ritual santero. En la exposición también hay unas postales muy emotivas que ella escribe a su familia desde Roma, donde dice que está muy contenta, que está investigando, que está abriendo nuevos caminos, nuevas perspectivas a su obra, y están aquí en la exposición documentadas. Y bueno, leerlas es emocionante porque están muy próximas a la fecha de su terrible muerte. Y esta es una obra muy peculiar, es una película donde ella se graba en una especie de prueba médica. Lo que vemos es su cráneo,
mientras articula fonemas, ma, ba, ta, ba, no llega a configurar una palabra. Y si nos damos cuenta es otra vez el mismo tema, es la presencia a través de la ausencia, ¿no? Es esa búsqueda a toda costa de una identidad personal que le lleva incluso a intentar encontrarla en su interioridad, ¿no? En su esqueleto, podemos decir, en lo que está más allá de la piel, más allá de la carne. Y es una pieza además muy poética, muy lírica. Su sonido recorre toda la exposición, recorría toda la exposición en Hogueras Blanchard y claro, era esa voz de Ana Mendieta intentando articular palabra, una artista excepcional, injustamente silenciada y que rompía, como digo, con esa intención de tomar la palabra. Pues bueno, hoy me he alargado un poco más, pero creo que Ana Mendieta lo merecía y eso que hemos pasado de puntillas por su trabajo. Tiene muchas más propuestas que les animo a que investiguen y también les animo a que vayan a las galerías. Esta exposición en Nogueras Blanchard, en la galería Nogueras Blanchard, en Doctor Furquet, era una delicia, absolutamente. Y pues eso, cuando esto pase, cuando este confinamiento pase, les animo a que se acerquen a las galerías de Madrid y visiten sus exposiciones. También, si tienen cualquier comentario, quieren discutirme algo, preguntarme algo, simplemente decir lo que les ha parecido el encuentro de hoy, me pueden escribir a exposiciones@larrozas.es y les animo a mantenerse en casa hasta que todo esto termine y nos vemos en la próxima. Espero que les haya parecido interesante y nos vemos pronto. Chao, chao.